Horas con 45 minutos, damos la bienvenida al economista Luis Corral. Él es el portavoz del Frente Nacional Antiminero. Economista Corral, bienvenido. Quisiéramos iniciar este diálogo haciendo alusión a las declaraciones que acabamos de transmitir muy parcialmente de una entrevista del expresidente de Ecuador, el doctor Osvaldo Hurtado. Es la segunda que da en estos días, manteniendo aseveraciones sumamente fuertes respecto al presidente de la República, Daniel Noboa, y a su gobierno. El expresidente de Ecuador ha hecho comparaciones, juicios de valor entre el correísmo y el actual gobierno. Cada vez que le entrevistamos a usted, recordamos aquellas escenas en un coliseo en una de las provincias del oriente ecuatoriano, me parece que fue en Morona, Santiago, donde usted era sacado a empellones por una fuerza de choque del correísmo, porque estaba allí presente en una actitud cuestionadora cuando estuvo también el presidente de la República allí. Con estas experiencias vividas, que no fue la única la que mencionamos, usted fue una de las personas muy perseguidas por el gobierno de Rafael Correa. Le preguntamos, ¿hace justicia estas declaraciones del expresidente Osvaldo Hurtado con respecto a lo que está pasando actualmente en Ecuador? Bienvenido. Buenos días, Gustavo, y toda la importante radioaudiencia de Antena 1 del país. Efectivamente, es importante notar que Osvaldo Hurtado es de una tendencia de derecha, es una tendencia que ha implementado en el país la política neoliberal, y sin embargo ahora ve él con preocupación lo que está ocurriendo con esta deriva autoritaria, dictatorial del gobierno de Noboa. Ha hecho referencia, según lo que vi brevemente del extracto que ustedes compartieron de la entrevista con Teleamazonas, su preocupación gravísima sobre la persecución a los enemigos políticos, a los adversarios políticos del gobierno nacional, y se refiere, diríamos, a la persecución judicial que están enfrentando alcaldes como el de Cuenca, como el de Guayaquil, y como el de cerca de 12, 14 alcaldes en el país. Algo insólito, definitivamente. Sin embargo, que quienes efectivamente estamos en el ámbito no electoral de la política, sino en el ámbito del ejercicio de la autonomía, de la autodeterminación, de la búsqueda de la organización para la defensa de los bienes comunes, hemos sido perseguidos sistemáticamente por el gobierno de Noboa. Entonces hace justicia, efectivamente. Hurtado está planteando esta deriva autoritaria que nos preocupa en todos los ámbitos. Se están desarrollando estrategias gravísimas para la persecución, no solamente, como decimos, de los adversarios que podrían disputar en la política electoral al gobierno, los gobiernos locales, que son cruciales, por cierto, porque efectivamente lo que estamos diciendo desde hace mucho tiempo es que los gobiernos locales dignos deben disputar la competencia exclusiva que violenta y autoritariamente quiere imponer el gobierno con la entrega de concesiones mineras, porque los municipios tienen la competencia del uso del agua. Y el alcalde, gracias a la gran lucha social de Cuenca, se sumó a la defensa de Quimsacocha, a la defensa del macizo del Cajas, y por eso, efectivamente, no nos llamaría absolutamente nada la atención que en los próximos meses vaya cortando la cabeza de los adversarios y finalmente algún candidato pro gobierno, pro minería, pro proyecto de despojo se instale en Cuenca y en otros gobiernos locales del país. En el caso nuestro, nos preocupa muchísimo lo que está pasando con el último decreto ejecutivo, el 448, firmado el 14 de julio, que entre otras cosas vuelve como política pública del Estado al Plan Nacional de Seguridad Integral, donde ya efectivamente empieza a ampliar el relato, ¿no? Porque somos perseguidos nosotros por este gobierno autoritario, ¿no? Se nos ha acusado de enriquecimiento privado no justificado. Justamente era parte de lo que queríamos conversar con ustedes, este Plan Nacional de Seguridad, que recién se lo empieza a dar cabeza, digamos, a tener conocimiento público, además por parte de los ecuatorianos, pero que se ha evidenciado incorpora un eje de, entre comillas, gestión del orden público
que según organizaciones de derechos humanos estaría abriendo una puerta a mecanismos de control y vigilancia sobre colectivos, ONG y expresiones de protesta social. ¿Es así? Totalmente. Entonces, el Plan Nacional de Seguridad efectivamente está hablando en la página 127 del plan, dice, el extremismo violento surge como un fenómeno multidimensional. Generalmente es promovido por grupos radicales antisistema, surgidos bajo liderazgos populistas y mesiánicos que movilizan a sectores populares excluidos. Efectivamente, ya tenemos la ley de transparencia, por ejemplo, que prohíbe que organizaciones sociales eleven su voz de crítica frente al proyecto megalómano minero que entra en curso al considerarlo como una actividad legal, formal, promovida por el Estado como algo estratégico, y ahora tenemos este plan integral de seguridad gravísimo para las acciones de protesta legítimas que tenemos todos quienes miramos en este modelo, realmente el traslado, diríamos, de todas nuestras potencialidades que están en nuestras montañas, en nuestra cultura, a convertirse en insumos de procesos productivos completamente expoliantes para la soberanía y para el futuro del país. Entonces, por levantar nuestra voz, por organizarnos, por construir autonomía, vamos a ser identificados ya como radicales, como antisistémicos, y vamos a entonces enfrentar un proceso de intimidación, de persecución gravísimo, porque se va transparentando de mejor manera lo que está buscando el gobierno. No nos puede acusar, no ha habido evidencias para que los juicios en torno a enriquecimiento privado no justificado, en torno a financiamiento del terrorismo, en torno a terrorismo mismo, tengan pie. Se están cayendo todos los juicios que efectivamente han sido la base de la persecución a un conjunto amplio de actores a lo largo y ancho del país, y ahora entonces van a empezar, incluso no me llamaría la atención que en pocos meses más cambien el COIP e introduzcan esta figura de amenaza de Estado, esta tipología penal que podría estar asociado a los luchadores sociales antisistémicos, ¿no? Muy grave, estimado Gustavo, lo que estamos viviendo, esta deriva autoritaria tiene que ser enfrentada a través de organización social, a través de la unidad del campo popular, sin duda, y de todo el país. Este Plan Nacional de Seguridad, tal como lo ha planteado el gobierno, fusiona o intenta fusionar de alguna manera la seguridad pública con la gestión política del conflicto social? Sí, imagínense, por ejemplo, en la página 128 dice, la subversión no se limita a la violencia armada. El plan reconoce que lo subversivo también puede ser una estrategia política, cultural y simbólica orientada a transformar las relaciones sociales de poder y a disputar los sentidos comunes impuestos por el Estado, las élites económicas y los medios hegemónicos. Imagínese usted, el tratar de cambiar la correlación de fuerzas políticas en el país para lograr que un sentido común, que está asociado en el caso nuestro a la defensa de los bienes comunes, puede ser interpretado por este plan de integridad pública y de seguridad como algo subversivo. Estamos en un contexto muy grave, estimado Gustavo. Ahora, economista Corral, muy buenos días. Tal vez se ha pensado en alguna acción. Entendemos que hay algunas propuestas de avanzar en acciones que soliciten o una demanda de inconstitucionalidad respecto de esta nueva propuesta del gobierno nacional. ¿Ustedes desde sus espacios estarían tal vez pensando en una acción de esta naturaleza? Gracias, Rosana. Bueno, felicitaciones por todos los reportajes. Aprovecho la oportunidad para decirle, he leído últimamente algunos reportajes suyos y realmente me parece que este periodismo autónomo, independiente, es crucial para el país, para ampliar las perspectivas de lo que está ocurriendo en todos los sitios. Leía sobre Río Blanco y sobre la narrativa oficial que se quería imponer, pretendiendo tergiversar lo que está ocurriendo allá en Río Blanco. Así que me permito en primer lugar saludarle y expresarle mis felicitaciones. Gracias. Por otro lado, con respecto a su pregunta, efectivamente creo yo que necesitamos desplegar todo tipo de acciones jurídicas. Hemos participado con un conjunto amplio de actores en la demanda de inconstitucionalidad de la ley que transformó el sector minero.
entenderá que somos organizaciones que a pulso mantenemos los esfuerzos de articulación y que realmente no existen condiciones siempre idóneas para levantar este tipo de acciones. Por otro lado, hemos estudiado con constitucionalistas como Agustín Grijalva el contexto en el cual está la Corte Constitucional, está absolutamente cercada, también está perseguida, también está amenazada. Y Hay incluso colapsada acosos también, a los diría yo, con jueces tanta demanda. y sobrepasada. Por supuesto, está los acuerdos comerciales recíprocos con Estados Unidos, está ahora el TLC con Canadá, imagínense, donde tendrá que pronunciarse sobre la gravísima inconstitucionalidad que significa la firma de este Tratado de Libre Comercio con Canadá. Entonces sí, efectivamente, está saturada. Nosotros hemos recibido hace poco también, al igual que muchos actores, la admisión de la inconstitucionalidad por la ley de minera. Entonces sí, efectivamente podremos tal vez eventualmente llevar a cabo una acción, pero efectivamente también nosotros estamos saturados y tenemos que priorizar una estrategia adecuada para enfrentar el momento actual. Nosotros queremos como Frente Nacional Antiminero de alguna manera priorizar una minga nacional ahora en un contexto electoral tan complejo, ¿no es cierto?, interpelando a todos los candidatos sobre lo que significa este momento de apertura del catastro minero. Porque mientras todo esto ocurre, lo que está pasando en la práctica, estimada Rosana, es que se están entregando nuevos derechos mineros en el país, para minería a gran escala, minería a mediana y gran escala. Ya hemos denunciado cómo en Loja, por ejemplo, existe un proceso, diríamos, de entrega de nuevas concesiones. En marzo de este año se entregaron nuevas concesiones para empresas vinculadas nuevamente con el Grupo Novis. Y entonces es gravísimo lo que ocurre, porque mientras estamos alterados producto de este conjunto de leyes, de decretos ejecutivos, de normas que van a aplacar la economía campesina de una manera brutal, como la entrega, el ingreso de productos libres de aranceles de impuestos de Estados Unidos con el acuerdo comercial recíproco firmado en marzo de este año. Se nos vienen estos procesos de entrega de nuevos derechos mineros. Entonces, queremos priorizar. Economista Corral, si me permite. Sí. Sí, esto en función claro. de la claridad para nuestros oyentes, insistir en una parte muy importante de la pregunta de Rosana sobre el destino desde el punto de vista legal, constitucional del Plan Nacional de Seguridad. Un plan viene luego del paraguas constitucional, del marco legislativo que existe en Ecuador, incluso de planes de gobierno, y ahí viene un Plan Nacional de Seguridad que se supone está justamente resguardado en estos documentos, en este marco constitucional y legal previo. Este Plan Nacional de Seguridad del gobierno de Daniel Noboa aparentemente va a ser ejecutado directamente, pero se supone que no va a violar leyes ni a la constitución del país. Ni usted ni yo somos juristas, pero nos inquieta este tema. Esto no tiene que pasar necesariamente por ninguna otra instancia, pero por supuesto, como cualquier documento que se sale de estos límites, de este paraguas, podría ser demandado ante la Corte Constitucional si así lo hiciera. ¿Tiene claridad usted sobre los alcances de este plan y si se lo ha empezado ya a aplicar directamente? Es un plan que va permitiendo de alguna manera construir, diríamos, bajo la figura del enemigo interno, toda una política, una doctrina de seguridad nacional basada en remover obstáculos que puedan impedir que precisamente las perspectivas estratégicas del gobierno, que son perspectivas estratégicas vinculados con los intereses de grupos minúsculos en el país, vinculados a su vez con capitales internacionales, puedan acceder a recursos estratégicos, a recursos minerales, etcétera. Ya hemos mencionado algunas características de este plan de seguridad que nuevamente sobre la base de la idea de la guerra interna, algo que la propia Corte Constitucional lo ha determinado como justificación no justificable, valga la redundancia, para llevar a cabo una cantidad enorme de leyes que se han ejecutado, que se han impulsado desde el Ejecutivo. No sabemos exactamente si es que el marco legal le permite aplicar este plan al presidente de la República, pero está claro el temor que ha surgido en cuanto se empieza a analizar este documento, que bajo el paraguas de la seguridad, que es eje transversal de este gobierno, se esté intentando ya consolidar un modelo de supervisión estatal sobre la sociedad organizada.
Bueno, o sea, nosotros tenemos derecho a la expresión, tenemos derecho a la resistencia. Es decir, definitivamente sí podríamos argumentar jurídicamente cómo este plan integral está criminalizando a la protesta social. Entonces, evidentemente, podríamos entrar en esa discusión legal, ¿no es cierto?, e interponer una acción inconstitucional con respecto a este decreto ejecutivo. Sin embargo, confiamos poco en las instituciones, estimado Gustavo, y los esfuerzos que se deben realizar para organizar las actividades en torno, por ejemplo, a una demanda de inconstitucionalidad son enormes. Y necesitamos realmente el concurso de muchos constitucionalistas para que podamos impulsar este tipo de demandas. Efectivamente es una vía, pero como le decía a Rosana, tenemos que privilegiar la estrategia frente a un escenario tan complejo que priorice algunas demandas de la organización social, de aquello que podemos de alguna manera desplegar. Y por eso insistía en que nuestra mejor forma de enfrentar este nuevo momento, ¿no es cierto?, de persecución que va haciendo más sofisticado el proceso de persecución. Como le decía, imagínense, a nosotros nos están acusando como vinculados con el terrorismo. Como no se sostiene ese argumento jurídico, pretenden ahora incluir la idea de la acción política antisistémica, de la acción política que podría desestabilizar de alguna manera el orden político actual vinculado con los grandes proyectos estratégicos. Entonces parecería ser que están con nuevos argumentos, estos sí más precisos a la realidad, porque efectivamente estamos interpelando el sistema para hacer esa persecución más efectiva. Entonces es un mecanismo más sofisticado dentro del plan, dentro de un mecanismo de persecución que ya tiene 2 años o 3 años en el país. Economista, en este contexto, otra de las preocupaciones que ha surgido en estos días es la firma del tratado con Canadá. Hay varias voces que alertan precisamente sobre los procesos mineros que podrían intensificarse a través y desde y a partir de este nuevo acuerdo con el Canadá. Así es, ¿no? Entonces, por un lado, ¿no es cierto?, las élites del país impulsan un tratado de libre comercio, igual que el acuerdo de comercio recíproco con Estados Unidos, donde el 99.6% de la oferta exportable no petrolera no ingresará a Canadá sin pagar aranceles, ¿no? Entonces son los rubros precisamente que van permitiendo generar grandes pasivos, claro, traen divisas al país, pero generan pasivos enormes, entre ellos el sector minero, ¿no? Que entre, diríamos, esta exportación de oro, de minerales a Canadá sin aranceles. Pero mientras tanto, efectivamente, hay un problema gravísimo porque efectivamente el proceso de la firma del Tratado de Comercio, de Comercio con Estados Unidos se ha dado en absoluta, vamos a decir, opacidad, falta de transparencia, ¿no es cierto?, total. Y lo que más nos preocupa, sin duda, son estas vulneraciones de los artículos relacionados con la protección de inversiones, porque violando la Constitución, violando la consulta popular, efectivamente las corporaciones como Dundee Precious Metal podrían demandar en organismos internacionales la afectación a sus inversiones. Ahora, Entonces, el esto violaría la Constitución. del TLC con Canadá aún no se lo conoce. Todo ha sido preparado en los cuartos cerrados. Se hace con mucho sigilo la redacción de estos acuerdos. Recién pasará supuestamente por filtros legislativos aquí en Ecuador. Sí, el primero es el filtro de la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional tendrá que enfrentarse al desafío de justamente tratar el tema del asunto relativo a acudir a tribunales internacionales para proteger las inversiones. Entonces ahí, vamos a decir, estamos en una situación complicada porque está flexibilizando la Corte Constitucional el artículo constitucional, si no me equivoco, 444, con respecto a la prohibición, a la prohibición expresa de acudir a organismos internacionales de justicia para tratar en relaciones con temas de inversión. Entonces, este será el primer filtro, y el siguiente filtro será la Asamblea Nacional. Entonces, tenemos todavía algo de tiempo para organizarnos y para construir un conjunto amplio de demandas que puedan ser parte del proceso de organización y de lucha social en el país. Bien, no quisiera dejar de tratar en este diálogo
las derivas que tiene esa entrevista que hicimos ayer a Wilfrido González, representante del Frente de Defensa del Agua en la provincia del Oro, en donde están sumamente preocupados por el avance del proyecto Cangrejos. Él mencionaba que existe ya un acuerdo con el gobierno nacional para esta explotación, que hay ya definiciones en cuanto a la empresa que explotará, una gran transnacional con sede en Singapur, pero que lo calificó el representante del Frente de Defensa como una empresa china, a quien habrían pasado finalmente estos derechos. Lo que dijo es muy grave y delicado nuevamente con respecto al marco constitucional y legal de Ecuador. Él ha señalado que un proyecto de enorme magnitud, además, está avanzando sin que la ciudadanía, particularmente los habitantes de la provincia de El Oro, conozcan de estudios de factibilidad, de estudios de impacto ambiental, de consultas previas libres e informadas, de consulta ambiental, de planes de manejo o permisos de agua. ¿Cuál es la situación en este proyecto Cangrejos? Bueno, lo que Wilfrido expuso ayer en su entrevista da cuenta exactamente de lo que está ocurriendo en Cangrejos. Tal vez yo agregaría algo que usted ya me preguntó en una anterior entrevista sobre el tema de regalías anticipadas. Ya se firma, imagínense, un contrato de explotación donde el Estado ya recibe los primeros 34 millones de dólares efectivamente para concretar este contrato, que daría un saldo de aproximadamente 20 millones a ser entregado en los próximos meses o años, pero siempre estas regalías anticipadas están sujetas a condiciones, como pasó con el contrato con Mirador en China, de la empresa, con la empresa CDC Tongguan, el consorcio estatal chino, así como ocurrió con Lundin Gold. Entonces, ¿a qué está atado, diríamos, la entrega de nuevas regalías? A que efectivamente se aprueben los procesos que están en pendientes, como está pendiente el estudio de impacto ambiental. Entonces, el estudio de impacto ambiental para explotación, requisito sine qua non, con el cual el Estado podría efectivamente determinar si es que un proyecto tiene viabilidad en todo sentido, integralmente, no solamente económicamente, sino social, cultural, ambientalmente, porque el estudio originalmente tendría que contemplar estudios también de alternativas posibles a la implementación del proyecto minero. No se ha ejecutado, sin embargo se firma el contrato y ahora entonces la entrega, que son contratos también, por dicho sea de paso, opacos, que no son públicos, que no se los conoce. Entonces, efectivamente, estamos frente a un escenario donde los hechos consumados se van consolidando y donde contractualmente ahora el Estado tendría que aprobar estudios de impacto ambiental para recibir regalías anticipadas. Es un chantaje sistemático que ocurre como una fórmula de avanzar en este megalómano proyecto minero en zonas. Además, economista Sí. Corral, una vez más se incumple la consulta a las comunidades. Las comunidades advierten que no se ha dado un proceso de socialización sobre este proyecto, sobre la magnitud del proyecto, sobre los detalles del proyecto, ni qué pensar en las consultas obligadas que deben realizarse en el marco constitucional y legal. Así es, estimada Rosana. Efectivamente, este es un proyecto, nosotros decimos que antes de entregar un nuevo derecho minero debe haber un proceso de consulta, ¿sí? Porque la decisión administrativa del Estado central de entregar un derecho minero va a introducir un actor extraterritorial en la zona que va a empezar a generar problemas de orden social, económico, ambiental, y debería ser entonces el proceso de entrega de derechos mineros ya sujeto a un proceso de consulta. No se diga, diríamos, los procesos de investigación, exploración inicial, exploración avanzada, donde no ha habido un proceso de consulta en el caso del proyecto Cangrejos, ¿no es cierto? Y ahora, de alguna manera, esa forma de intervenir en Cangrejos estaría legalmente amparada por las reformas a la ley minera que están ahora vigentes, que impide precisamente no solamente que no se entregue, no se lleve a cabo un proceso de consulta previa a la entrega del derecho minero, sino durante todas estas fases previas. Se estaría esperando entonces que se llegue a diseñar el proceso de consulta de el estudio de impacto ambiental para explotación, para que ahí recién la población se entere, entienda, participe, rechace. Sin embargo,
será en el marco de ya decisiones completamente definidas, ya tomadas por parte del Estado, al haberse ya firmado el contrato de explotación. Entonces serán procedimientos formales sin ningún tipo de implicación real sobre el proceso concreto del despliegue de esta actividad, que va a poner en serios riesgos no solamente la provisión de agua para las poblaciones de Santa Rosa, sino para toda la actividad productiva de agroexportación de la provincia del Oro, o gran parte por lo menos de ella. El tiempo no nos da para más, economista Corral. Queremos agradecerle dejar allí también flotando en el aire el hecho de que se vuelve a repetir el esquema. Empresas canadienses desarrollan los proyectos, la pasan de mano, con enormes utilidades de por medio, a empresas chinas que serán las encargadas de la explotación. Empresas chinas que no son precisamente las que mayor prestigio tienen desde el punto de vista de cuidar el medio ambiente, todo lo contrario, lamentablemente. Le agradecemos, economista Corral, por su presencia. Muchas gracias a ustedes. Solamente dos ideas, si me permite, Gustavo. La primera idea es que no nos olvidemos que Estados Unidos y Ecuador firmaron un tratado para que Estados Unidos y sus empresas tengan prioridad en el contexto de la nueva apertura del catastro minero. Y segundo, efectivamente, precisamente porque económicamente, ¿no es cierto?, a través de las lógicas de mercado dentro del régimen de concesiones se permite que empresas chinas vayan acaparando el negocio minero, no será el escenario futuro. El escenario futuro muy probablemente es que los minerales estratégicos y las principales nuevas concesiones sean entregadas a intereses de Estados Unidos. Y segundo, básicamente este tema, ¿no?, que merece una mayor profundidad, que es la apertura del catastro minero, porque esto puede implicar que pasemos del 7, el 8% al 20% del territorio concesionado, vulnerando todos nuestros derechos, constituyendo un verdadero latrocinio para la economía nacional, este nuevo procedimiento de entrega de la soberanía del agua y de nuestros recursos a empresas transnacionales. Muchas gracias, Gustavo, Rosana. Gracias a usted nuevamente. Han escuchado al economista Luis Corral. Él es portavoz del Frente Nacional Antiminero. Son las 8:12 PM. Dicen que tu